Ya. Entonces, estudiantes, buenas noches. Hoy día nos encontramos, ¿cierto?, con una nueva clase de lenguaje y comunicación, junto a la profesora Jocelyn Canales, y en esta oportunidad nuevamente nos acompaña la profesora Yesenia. Ya, recordarles sobre la asistencia, que en el chat deben escribir su nombre y apellido, ya, y el curso. Además, recordarles que cuando se corte el link y tengamos que volver al segundo bloque, usted tiene que volver a escribir su nombre y apellido, ya, eso es súper importante. Muchas veces, ¿cierto?, nos pasó a nosotros que, y en otras asignaturas, que comenzaban 40 estudiantes, 48 estudiantes, y después en el segundo link teníamos 20, 25, ¿ya? Comentarles que en el segundo periodo, ¿cierto?, en el segundo bloque, hacemos actividades prácticas, y hoy día también, ¿ya? Hoy día les vamos a enviar una guía de repaso para que usted la realice durante la semana, ¿ya? Así que es súper importante que no se... Si bien se desconecta, vuelva al link y vuelva a escribir su nombre. Entonces, el objetivo de nuestra clase de lenguaje y comunicación es repasar los contenidos vistos durante todo lo que es el tercer trimestre, desde la vuelta de vacaciones de septiembre. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces recordando que hay mucha diversidad de tipos de textos, pero estos se clasifican en dos, que pueden ser textos literarios o textos no literarios. ¿Ya? Recordemos que en los textos literarios encontramos el cuento, el microcuento, el mito, la leyenda, la fábula, el poema, la obra dramática, que eso nosotros ya lo vimos. Cuando hablamos de textos no literarios, hablamos de la noticia, del reportaje, de la carta, del informe, de la receta, etc. ¿Y qué elementos tienen en particular cada uno de ellos? Y esto es súper importante porque nos va a aparecer en la prueba. Algunos de los elementos que podemos encontrar que son distintos entre estos tipos de texto es primeramente los mundos, o sea, el tema. Cuando hablamos de los textos literarios, recordemos que es un mundo ficticio, imaginario, ¿ya? Que, aunque si bien hay elementos que son reales, proviene de la imaginación del autor, ¿ya? Toda la historia. El autor toma elementos que son reales de la vida cotidiana, sin embargo, al escribir su cuento, al escribir su fábula, ya todo viene inventado desde su imaginación. Sin embargo, los textos no literarios son textos sin ficción, ¿ya? Que reflejan la realidad, ¿ya? No es producto de la imaginación del autor, sino que es más bien un hecho real, objetivo. ¿Se acuerda que vimos la diferencia entre lo que era la palabra subjetivo y objetivo? Donde subjetivo hace referencia a una opinión personal, a una percepción de cada uno, y objetivo es algo que se puede comprobar. Ahora, en relación a los sucesos, como dijimos anteriormente, los textos literarios son acontecimientos que pueden ser reales y creíbles, pero sin olvidar que vienen de la imaginación del autor. Sin embargo, los textos no literarios son reales, ya se cuentan hechos reales. En relación a las funciones, los textos literarios tienen una función estética, ¿ya? Que busca resaltar y embellecer las palabras. Recuerde, ¿ya? Se utilizan las palabras para contar una historia. Sin embargo, en los textos no literarios, su función es informar, ¿cierto? O dar también instrucciones. En relación al lenguaje, los textos literarios utilizan un recurso, como lo habíamos dicho anteriormente, un lenguaje figurado, ¿ya? Un lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza figuras literarias, que como dijimos recién, busca embellecer las palabras. Sin embargo, los textos no literarios tienen un vocabulario claro, específico, ¿ya? Y formal. Súper importante eso porque aparece en la prueba.
¿Ya? Una pregunta de prueba es ¿cómo es el vocabulario de los textos no literarios? Preciso, claro, formal. Ya que más adelante igual lo vamos a tener. Recuerde, si se va conectando, por favor, ir apagando los micrófonos. Entonces, ¿qué son los textos no literarios? Son aquellos textos que nos dan informaciones e instrucciones y cuya finalidad no es entretener como son los textos literarios, sino dar una información basada en la realidad. ¿Ya? Entonces, son aquellos textos que nos dan información o nos dan instrucciones que su finalidad es que nosotros nos apropiemos de esta información, nos informemos, ¿cierto? Y no entretener como siglos de los textos literarios. Comenzamos viendo, ¿cierto? Durante estos meses, lo que eran los textos informativos, ¿ya? Dijimos que los textos informativos tienen como propósito informarnos sobre diversos temas, ¿ya? Para ello se exponen ideas claras y precisas, ¿ya? Para que sean comprendidas por la persona que lo está leyendo. Utiliza un lenguaje claro y preciso para ser comprendido, ¿ya? Y para que el receptor acceda a este nuevo conocimiento, porque el receptor se está informando de algo que no sabe, ¿ya? Como dijimos además, los textos informativos se basan en hechos comprobables. No presenta o no intenta ocultar, ¿cierto? O intenta ocultar la opinión del emisor. No hay opiniones del emisor, ¿ya? Porque recuerde que cuando alguien da una opinión es algo subjetivo y dijimos que los textos no literarios son objetivos, o sea, reales, ¿ya? Algo comprobable. Se deja de lado lo que son las opiniones. Utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión, un vocabulario formal. Dijimos además que el texto informativo tiene como propósito dar a conocer algo. Su lenguaje es formal, preciso y correcto. ¿Qué significa que sea, por ejemplo, ejemplar? ¿Ya? Decimos que un texto es ejemplar cuando se usa un lenguaje formal, ¿ya? Un léxico, o sea, unas palabras variadas y comprensibles, ¿ya? De acuerdo al receptor y su propósito, ¿ya? No se deben utilizar palabras vagas, no se deben utilizar palabras rebuscadas, no se debe utilizar el lenguaje figurado, figuras literarias, sino que palabras, ¿cierto? Un vocabulario fácil de entender y siempre de manera formal, ¿ya? Tiene que ser preciso, debe tener mucha claridad, evitar repetir las palabras, como dijimos anteriormente, evitar las figuras literarias. Debe ser un mensaje claro para quien lo lee, ¿ya? Porque recuerde que el objetivo de este tipo de textos siempre es informarnos, no confundirnos con la información, sino que informarnos. Evitar las palabras esta cuestión, esta cosa, algo, ¿ya? Se trata de buscar siempre utilizar un lenguaje o palabras claras, precisas, fáciles de entender. Además que este vocabulario debe ser correcto, sin faltas de ortografía. Después de eso, estuvimos trabajando con el informe, que el informe es un tipo de texto, ¿cierto? Informativo. Dijimos que el informe es un documento escrito que tiene como finalidad exponernos sobre un tema de manera clara, ¿ya? Es súper importante entender que el informe, además, como dijimos anteriormente, tiene una estructura, ¿ya? Tiene un título, tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión o una recomendación, ¿ya? ¿Se acuerda que estuvimos conversando que generalmente el informe nos piden en nuestros trabajos, ya donde tenemos que dar cuenta de alguna información, de una investigación,
Ya casi siempre se les entrega a nuestros jefes, a nuestros superiores, a una institución, a una empresa o a nuestros propios profesores, ya porque trae consigo una investigación sobre un tema. Estuvimos leyendo también, ¿cierto?, em, el informe que hablaba sobre el CIMSE. Ya nos daba entonces una introducción sobre lo que era el CIMSE, sobre los resultados CIMSE y también un remedial, o sea, una sugerencia, una recomendación, aparte de la conclusión. Después estuvimos trabajando con los textos de divulgación científica. Dijimos que los textos de divulgación científica son textos informativos que se basan en proyectos de investigación. Dijimos que el texto de divulgación científica nace a raíz de un problema, ¿ya? El informe, obviamente, nos informa sobre un tema. El texto de divulgación científica nos informa, pero de un problema. Como lo que vimos del efecto invernadero, que hay un problema, ya se plantea el problema, se desglosa este problema, se dice por qué se surge y después hay causas, hay consecuencias, ¿ya? Acá en la divulgación científica es súper importante. ¿Una investigación, profe? Exacto, una investigación, Jonathan. El texto de divulgación científica busca realizar una investigación, pero siempre parte de un problema. Esa palabra es clave para este tipo de texto. Es un problema. Hay un problema y yo investigo sobre este y lo trato de solucionar. ¿Ya? Ese es un texto de divulgación científica, que hay una investigación. Es un proyecto científico. ¿Ya? Busco información sobre un tema. ¿Por qué se produce el calentamiento global? ¿Por qué se produce la contaminación? Lo explico y doy posibles soluciones. ¿Ya? Y acuérdense que siempre este tipo de texto nos busca informarnos. ¿Ya? Decíamos además que los textos de divulgación científica utilizan un vocabulario, ¿cierto?, que no debe ser técnico. ¿A qué me refiero con esto? Que principalmente este tipo de textos son creados por expertos en alguna área, ¿ya? Pero estos expertos deben utilizar palabras que sean entendidas por todos, no por otros expertos de su misma área, ¿ya? Se deben utilizar palabras, ¿cierto?, que sean comprensibles por todos, ¿ya? Utiliza la estructura del texto expositivo. Hay una introducción, hay un desarrollo, hay una conclusión, ¿ya? Tenemos un segundito. Ya. Tenemos además muy claro, acá como nos dice en el último punto, que hay un problema, se instala un problema, se plantea el problema, se explica y se concluye, ¿ya? Este es el texto que leímos sobre el efecto invernadero en clases. Después pasamos a lo que eran los artículos informativos, ¿ya? ¿Qué es un artículo informativo? Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés, ¿ya? El texto de divulgación científica nos informa, pero sobre un problema. El artículo informativo nos informa de un tema de interés, ¿ya? Ojo ahí, también se divide en introducción, en desarrollo y en conclusión. En el desarrollo es el inicio del texto, se presenta el tema y los objetivos del artículo. En la introducción siempre se trata de motivar al lector para que éste quiera leerlo, ¿ya? Eso se trata de hacer, introducirlos en el tema para que él quiera leerlo y quiera informarse del tema que es de interés para todos. En el desarrollo, ya que casi siempre está constituido por menos o de 3 párrafos, se desarrollan las ideas centrales del tema de interés. Ya se da la información, se dan las descripciones.
Y finalmente tenemos la conclusión, que es una pequeña síntesis de lo que se habló durante todo el artículo, yo lo resumo, ¿ya? Ese es el artículo informativo. También leímos un artículo informativo. Yo acá agregué todo lo que hemos visto durante octubre y lo que llevamos de noviembre, lo agregué en un solo PowerPoint para que usted pueda estudiar para la prueba, ¿ya? Y la última clase estuvimos trabajando con los textos instructivos, ¿ya? Dijimos que los textos instructivos tienen como objetivo enseñar al receptor para regular su comportamiento en el futuro, que los textos instructivos nos enseñan, nos dan órdenes, nos aconsejan, nos dan indicaciones, ¿ya? Estos están estrechamente relacionados, ¿cierto?, con el receptor, porque se busca que el receptor realice alguna actividad, ¿ya? Además, los textos instructivos están durante toda nuestra vida presentes, ¿ya? Los utilizamos de manera cotidiana. De manera cotidiana, Por quizás favor. ustedes buscan una receta en internet. Quizás cuando uno ahora, con el tema de la pandemia, donde uno se dirige, ¿cierto? Encontramos instructivos de normas que hay que seguir, las normas COVID, ¿cierto? Que hay que andar con la mascarilla, que hay que estar usando alcohol gel, el aforo, ¿ya? Entonces todo eso son textos instructivos que nos dan instrucciones y en este caso nos están diciendo cómo actuar en algún lugar determinado, ¿ya? Además, los textos instructivos también podemos encontrar lo que son las leyes, ¿ya? Súper importante las leyes, estudiantes. Ahí Seba dice que no me aparece lo que está compartiendo. Se tendría que desconectar y volver a conectarse. Exacto, Seba. O lo otro que puede hacer es correr si estás desde el celular, porque de repente a mí igual me pasa que se ve negro, pero es porque estoy en otra pantalla, ¿ya? Así que intente ahí, o si no, desconéctese y vuélvase a conectar, ¿ya? Entonces, los textos instructivos, como le iba diciendo, también tenemos lo que son las leyes, ¿ya? Súper importante eso, estudiantes, ¿ya? Las leyes, usted sabe, hay leyes del Código del Trabajo, ¿cierto? Tenemos normas en nuestros trabajos, tenemos instrucciones en nuestro trabajo, reglas que tenemos que cumplir, ¿ya? También texto instructivo encontramos lo que son los mandamientos, ¿ya? También tenemos lo que son las recetas, los manuales, el cómo utilizar algún elemento, un aparato eléctrico, todos esos tipos de textos son parte de estos textos instructivos, nos acompañan durante toda nuestra vida, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos que también están en el Power anterior. ¿Qué hacer en caso de incendio? Nos guían, nos dirigen los textos instructivos, ¿ya? Una receta me enseña cómo hacer algún alimento. Las normas básicas de convivencia, cómo debo comportarme. Ayer hablábamos con los chicos presenciales y yo les decía que siempre estamos con reglas o con normas. Por ejemplo, en una sala de clase sabemos que no podemos estar con el celular, sabemos que no podemos estar botando basura al suelo, sabemos que no podemos faltarle el respeto al profesor o a la profesora. ¿Ya? Son normas que uno las conoce, ¿ya? Y que debe cumplir. Y estas forman parte de lo que son los textos instructivos, ¿ya? Estos textos instructivos nos enseñan, nos orientan, nos dan directrices para cumplir algunas cosas. Ya, por ejemplo, acá tenemos cómo plantar también un árbol. Y teníamos la actividad. Me faltó en este PowerPoint, profesora Yesenia, que lo vamos a agregar, ¿ya? Para que usted pueda estudiar en él lo que es la noticia. Lo voy a anotar antes que se me olvide, que nos falta información de la noticia.
Le voy a mandar también un mensaje para que lo pueda ver. Sí, antes de que les mandemos el PowerPoint para que usted estudie, vamos a agregar lo de la noticia, ¿ya? Para que usted sepa que este PowerPoint, la idea principal es que usted estudie solo de este PowerPoint, ¿ya? Y no esté pidiendo los PowerPoint anteriores, ¿ya? Solo de este PowerPoint yo saqué las 10 primeras preguntas que nos habla sobre los tipos de textos no literarios. Pero la noticia, ¿ya? ¿Qué es la noticia? La noticia es un texto informativo, ¿ya? Es un texto informativo el cual presenta, ¿cierto? Se informa sobre un hecho. Ya. Entonces, la noticia nos informa sobre un hecho real que ocurre, ¿ya? No es una historia ficticia, no es que viene de la imaginación del autor, sino que es un hecho real que ocurre y se da a conocer a través de esta noticia. Podemos encontrar lo que son los programas de televisión donde nos informan, o también estas noticias las podemos encontrar en el diario. Si las vemos en el diario, recuerde que en una clase vimos que tiene una estructura, ¿ya? Tiene un epígrafe, tiene un titular, tiene una bajada, tiene un lead, tiene un cuerpo de la noticia, ¿ya? Eso nos falta agregar, profesora Yesenia, porque aparece en la prueba, justo ahí. Estudiantes, para que ahí lo anoten, aparece una pregunta sobre la estructura de la noticia, ¿ya? Para que usted se aprenda el orden, cómo va, ¿cierto? En una noticia escrita. Epígrafe, titular, bajada, lead y cuerpo de la noticia. ¿Ya? Eso nos faltaría agregar, que lo vamos a hacer para que usted pueda estudiar solamente de este PowerPoint para la prueba coeficiente 2. ¿Ya? Ahora. Profesora, disculpe, ¿podría repetir lo que acaba de decir? La estructura de la noticia. Sí, por favor. Lo voy a anotar igual en el chat y lo vamos a agregar al PowerPoint. La estructura de la noticia es la siguiente: tiene un epígrafe. Anótelo porque esto yo lo pregunto, así que no quiero que la tengan mala. Epígrafe. Después viene el titular, después viene la bajada, después viene el lead, después viene el cuerpo de la noticia. Esa es la estructura de la noticia. Y pregunto en la prueba. Pregunto en la prueba sobre la noticia, sobre el informe, sobre el texto científico, el artículo informativo, sobre los textos no literarios, ¿ya? Y hay una pregunta que es sacada de acá, de aquí, ¿ya? Así que ahí estudie también esta diapositiva, ¿ya? Ahora, ¿hay alguna duda sobre esto? Lo que les acabo de presentar, que es un resumen de todo lo que hemos visto durante este último mes. ¿Hay alguna duda, alguna confusión de algún concepto? Profe, Dígame. de lo último que habló, igual eso dijo que lo iba a agregar en el PPT, por cierto. Sí, lo voy a agregar en el PPT antes de mandárselo a José. Ah, ya, ok. Mira, Pero lo anoté aquí igual. eso que nombró, igual va a estar metido ahí por ahí entre medio, ¿no? Como para buscarlo. Sí, Ya, también lo señorita. voy a agregar. Gracias. Sí, José, porque lo vimos en clase, pero olvidé agregarlo en este PowerPoint, así que lo vamos a agregar antes de mandárselos. ¿Ya, Profesora, estudiantes? disculpe, Gracias. ¿cómo se llamaba por ser lo último que lo nombró? ¿Cómo La era? estructura, lo acabo de escribir en el chat, esa es la estructura de la noticia. Ah, ya, profesora, gracias. ¿Ya? Esa es la estructura de la noticia, el orden. Ya cuando hablamos de estructura estamos hablando del orden. Ya en el informe hay otro orden. Está el título, está la introducción, el desarrollo, ¿cierto? Así que eso, estudiantes, ¿alguna otra duda en relación al resumen que acabamos de ver? No, claro, ¿Se entiende? no, profe, está clarito. Ah, ya. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Estudiantes, mire, vamos a hacer lo siguiente.
nos vamos a desconectar y vamos a volver inmediatamente para no perder tanto tiempo, porque he creado una guía de repaso, ya la cual se las voy a mandar. La idea es que vaya usted completándola inmediatamente con toda la información que tiene, ya con la profesora. Bueno, ahí vamos a dar la instrucción bien clara, ¿cierto? Porque ya nos queda 2 minutitos y se nos va a cortar. En estos momentos hay 46 estudiantes. Volvemos los mismos 46. Inmediatamente para que terminemos pronto y puedan ir a ver el partido. ¿Ya? Así que nos conectamos inmediatamente, estudiantes. Volvemos al tiro. ¿Ya?